Buenos días, qué bueno encontrarnos para hacer nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este viernes penitencial, viernes de mortificación, de ayuno también, una invitación para que este día sea un encuentro con Jesús, que lo acompañaremos en su pasión, Viernes Santo, y caminaremos hacia la resurrección, ya la vigilia pascual. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que venga con todo el entendimiento, con toda su fuerza, que podamos escrutar esta palabra. No solo disponer la mirada, la voz, todos los sentidos, para que cobre vida hoy este texto, sino disponer el alma y el corazón para orar esta palabra y sentir el mensaje y llevarlo a la vida. Vamos a mirar, como siempre, todos los versículos, por eso una segunda proclamación, tercera, todos los detalles. ¿Quién le está haciendo una pregunta a Jesús? ¿Qué personaje? ¿Qué pregunta le hace? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Que es contundente. Y dentro de la respuesta de Jesús, ¿cómo está discriminada esa respuesta? ¿Qué es lo que dice él? ¿Qué termina reconociendo el hombre que le ha hecho la pregunta? ¿Y cuál es la última afirmación que Jesús le dice a este hombre? Como siempre, disposición del corazón. Podemos hacer el ejercicio escrito de una palabra, algo que nos llame la atención, una actitud, algo más, que en este primer momento de la lectura pues viene como a darnos un horizonte más amplio. Segundo momento, meditación. En este camino cuaresmal pues aparece hoy una de las tantas preguntas que le hacen a Jesús, y esta no es cualquier pregunta. Para nosotros sería como muy sencillo decir, bueno, ¿cuál es el primer mandamiento? Y entonces uno muy emocionado podría decir, es que en la catequesis me enseñaron que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero esta pregunta en labios del escriba, porque es un escriba, un hombre que conoce las Escrituras, que le hace la pregunta a Jesús, pues nos pone como en la esencia, en lo que verdaderamente es lo primero delante de Dios, y que Jesús aprovecha para rescatar dentro de tanta trama y marañas que metieron los judíos en tratar de proteger la ley, porque de 10 mandamientos hicieron 613 preceptos, lo hemos comentado, y muchos pues de una forma formulados negativamente: no harás esto, y lo otro en otros de forma positiva, como 335 que empezaban: no puedes, y los otros sí estaban formulados positivamente, como una invitación a vivir en Dios. Pero entre tantos preceptos se les olvida como el centro, se les pudo haber olvidado y perdido en este montón de enseñanzas, pues lo que es vital y que abarca y engloba todo lo demás, todos los demás mandamientos y preceptos. Por eso Jesús lo remite al Deuteronomio 6:5, con aquella oración que es mandamiento, y dice: Shema Israel, escucha Israel. Y es una escucha que no es solo una capacidad de oír,
es una profundización del corazón y del ser para centrarse en lo más importante, no solo de los hebreos, para nosotros hoy también, y es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no se queda así solo. El texto empieza a profundizarlo, como Deuteronomio 6:5 dice, el único Señor, el único, no hay más. En esta Cuaresma viene hoy esta expresión a decirme, Dios es mi único Señor. Ahí está una pregunta. Dios es mi único Señor. Y después empieza a decir, con todo tu corazón. Aquí corazón es todo el ser integralmente, desde lo más profundo. De allá el jardín interior donde dialogamos con Dios, desde el centro, la mitad del medio, desde la morada, desde lo más profundo. Desde las entrañas, que es donde dice Jesús que salen todos, lo que termina haciendo el hombre en el día a día. Y es de donde viene la intencionalidad del actuar, con todo el corazón, con toda tu alma, integralmente pensamientos, espíritu con minúscula, conciencia, voluntad, pensamientos, la inteligencia tiene memoria, con toda esta disposición que tiene el alma, estas partes en las cuales está dividida el alma, con toda tu mente y con todo tu ser, y con toda la capacidad racional y de inteligencia, y con todo el ser, que no se escape nada, que Dios sea nuestra totalidad. Lo hemos venido insistiendo en estos días, porque a Dios no se le da una partecita de nuestra vida, como entran en esta parte, muy bonito, yo te rezo, tú me das. No, Dios es para todo mi ser, integralmente hablando. Y eso tiene que estar bien sustentado. Y después trae Levítico 19:18, es otra parte donde se invita a amar al prójimo como a uno mismo. Ahí está la medida. Si nos amamos, pues debemos amar al prójimo. Jesús más adelante a esta parte le pondrá un punto más alto y dirá, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y es la donación y dar la vida. Entonces esto los hebreos lo recitaban varias veces en el día. Es el Shema Israel, Adonai Eloheinu. Es el Señor, es solo uno. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que yo te digo hoy, se las enseñarás a tus hijos, estando en casa, yendo de camino, acostado, levantado, las atarás a tus manos, las pondrás como insignia ante tus ojos, las grabarás en las jambas y en las puertas de tus casas. O sea, es más, como nosotros recitar el Padre Nuestro, pero para ellos era tener en el corazón qué era lo primordial de su esencia, como hijos de la ley, como hijos de Dios, del Dios de Israel. Entonces Jesús rescata este principio, une el amor al prójimo y en él se sustenta todo. Ahí está contenido todos los demás. No hay mandamiento mayor que estos. En otras expresiones, ahí están contenidas la ley y los profetas. Ahí está todo. Entonces, en este evangelio de hoy se nos permite este viernes, pues centrar nuestra vida en lo más importante. El amor a Dios y el amor al prójimo. Amor a Dios vertical, amor al prójimo horizontal. Ahí está el travesaño de la cruz. Nuestro camino a Dios pasa por el camino de los hermanos. Y es un Dios que debe ser único. Y entonces entramos a revisar si hay idolatría, si hay circunstancias donde hemos desplazado nuestro culto debido a Dios porque le pertenecemos. Pero más que ser un Señor frío, es Padre, nos dice Jesús. Y es una relación que se alimenta todos los días. Y los otros vienen a significar la presencia de Dios también en la vida de los demás y por eso son importantes. Y después nos dice que el escriba dice, muy bien maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es solo uno y no hay otro fuera de Él, que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Porque la vida práctica de los hebreos se había convertido en muchos sacrificios y mucho ritualismo, pero Jesús denuncia, y también los profetas en su momento, que prefieren un corazón contrito y humillado delante de Dios más que muchos holocaustos, que prefieren la misericordia y el bien a los huérfanos y a las viudas y el bien práctico, real, a muchas prácticas que se volvieron, sí, culto, pero que se apartaron de la vida, de lo verdaderamente importante. Por eso este escriba lo reconoce. Y Jesús tiene una expresión muy bonita y es, viendo que había respondido sensatamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Qué bueno que Jesús nos pudiera decir a usted y a mí hoy,
que vivimos en la sensatez del reino, que verdaderamente vamos por el camino de la plenitud, de la vida, porque comprendemos quién es nuestro Dios y Señor, porque vivimos en el amor a los demás, porque vivimos también en aquello de no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, y que podamos hoy tener esta fuerza y esta comprensión de esta palabra. Y le dice, no estás lejos del reino de Dios. Qué bueno que nosotros en esta cuaresma revisemos cómo estamos en el reino de Dios, estamos cerca de Él o nos hemos alejado. Y qué actitudes, qué circunstancias nos han alejado de que Dios sea nuestro único Dios y Señor, y cómo es el trato con los demás, y cómo es aquello de amar hasta dar la vida, amar y servir. Lo ponemos enfáticamente todos los días, porque hay que estar ahí, trayendo al corazón tanta bondad de Dios. Qué bueno, esta lección divina que mueva lo más profundo, para que saquemos tantas situaciones que pueden haber sido ya idolatrías, se han convertido en idolatrías en nuestra vida. Por eso pidámosle a Él con todo el corazón que podamos vivir en su presencia. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este día, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, porque a través de esta palabra nos centras en lo esencial, en el mayor mandamiento, en lo primero, amarte a ti como nuestro único Dios y Señor, con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser, con todas las fuerzas de la vida, integralmente hablando. Que no quede nada, ninguna parte de nuestro ser, que no te alabe y que no te reconozca como nuestro Dios y Señor. Te pedimos que también comprendamos hoy que el camino hacia ti pasa por el camino al hermano, el amor a los demás, el servicio, la donación, el tratar bien a los otros, el reconocer tu presencia en la vida de los demás, que los demás también son templos tuyos por el bautismo, que los demás también son parte de toda esta creación perfecta que nos has dado. Permítenos hoy comprender lo esencial de tu seguimiento, que podamos reconocer si hemos caído en idolatrías y que podamos reconocer si hemos actuado mal contra nuestros hermanos. Amén. Cuarto momento, la acción. Pues es que este mandamiento es revisar la vida integralmente. Dios es mi Señor, mi único Señor, el único. Y en eso no utilicemos tergiversaciones. No, es que yo sí creo en Dios, pero nada. Creemos en Dios y vivimos de acuerdo a ello. ¿Cómo está nuestra relación con los demás? ¿Qué prácticas vamos a hacer en esta cuaresma para que nuestro encuentro con Dios sea también en la persona de los demás, en la misericordia, en la limosna, en la oración de intercesión que hago por otros? Bueno, ofrezcan algo en este día para que vayamos ejercitándonos en este camino de cuaresma. Señor los bendiga, los acompañe, los llene de su gracia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.